Cordial saludo, mi nombre es Pedro Daniel Banda, soy estudiante de séptimo semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Junto a mis compañeros somos el grupo 6 dentro de la asignatura de Psicología Clínica. Cuando hablamos de Psicología Clínica hacemos referencia a un grupo de conceptos englobados como la comprensión, la explicación, la evaluación, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de pacientes con patologías presentes en el momento que llegan a consulta. Vamos a hablar sobre cómo ha surgido la psicología clínica a nivel nacional y a nivel mundial. Como primero voy a iniciar hablándoles sobre cómo surge la psicología clínica en Colombia, la cual se da tras la llegada de la psicóloga Mercedes Rodrigo Bellido, quien nace en 1991 y fallece en 1982, la cual fue invitada por la Universidad Nacional a realizar y a organizar un proceso de psicotemia que consistía como en especie de una entrevista a los estudiantes que deseaban ingresar a dicha universidad. Como luego después, en 1947, esta psicóloga española ya crea entonces el Instituto de Psicología Aplicada, que consistía en un proceso de poder entender y ayudar en cuanto a las problemáticas cotidianas que tenían las personas. Digamos que era una psicología algo superficial, no tan profunda. Entonces, tras la creación del primer Instituto de Psicología en Colombia, se establece el 20 de noviembre como el Día Nacional del Psicólogo, porque específicamente fue en el año que ya les mencioné, exactamente el 20 de noviembre. Ya en 1950 se consolida la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional y también se crea una segunda Facultad de Psicología en la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, ambas, tras la fuerza que toma entonces la psicología, la aceptación que va teniendo en Colombia. Ya aquí los enfoques que tiene la psicología son el clínico, el educativo, el empresarial. Entonces podemos ver que ya la clínica va teniendo más fuerza acá a nivel nacional. En 1970 se multiplican los programas de formación en psicología en diferentes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Manizales y Medellín. Y se tienen en cuenta en ese entonces lo que es el conductismo y el modelo psicodinámico, ambos totalmente clínicos. El conductismo representado por Iván Pavlov, quien nace en 1949 y fallece en 1936. Los conductistas consideraban que el aprendizaje era la adquisición de nuevas conductas, de una serie de conductas. Y ya el modelo psicodinámico tiene que ver con lo que es los procesos psicoanalíticos, donde su primer representante sería Sigmund Freud, quien nace en 1856 y fallece en 1939. Ya acá en lo que son los procesos psicodinámicos, ya es donde se da el conflicto intrapsíquico, donde se distinguen dos instancias. La primera, lo que es el consciente, preconsciente, inconsciente, y la segunda instancia donde se conoce lo que es el ello, el yo y el superyo. Hablando con una profe de la universidad, nos contaba que según el director de la Universidad de Antioquia, Orlando Arroyave, se sentaban en el parque del periodista muchas personas interesadas en el área a conversar sobre estos dos modelos que se seguían en ese entonces, por lo que se puede corroborar de que iba teniendo mucho más fuerza lo que era la psicología clínica, porque el interés en ese entonces eran esos dos modelos. En 1980 y 1990 ya se dan lo que son las especializaciones y maestrías, ya se le va dando un enfoque al profesional en psicología. Para 1990 se crea la Asociación Colombiana de Facultades de Psicólogos, de Facultades de Psicología. Ya aquí existen 130 facultades de psicología a nivel nacional. Se dice que ya en ese entonces había más de 30.000 profesionales en psicología, más de 30.000 psicólogos, por lo que se dice que iba teniendo mucha aceptación. Para 2006 se crea la Ley 1090. Es una ley que fue estipulada por el Gobierno Nacional a través del Congreso, que estipula una serie de lineamientos que debe seguir el psicólogo para mantener los más altos estándares de calidad al ofrecer sus servicios como profesional. Entonces, este sería un acontecimiento bastante importante. Ya en la actualidad podemos ver que, y también teniendo en cuenta, concluyendo lo que hablamos con la profe de la universidad, llegamos a pronosticar de que sí ha tenido la psicología clínica muchos avances en todo este transcurso, pero a su vez se ha quedado corta
en comparación con Argentina, en comparación con España. ¿Corta en qué sentido? Podemos decir que acá no tenemos fuerza y eso es dado, digamos, que a las entidades gubernamentales que no apoyan estos procesos de salud social. Ahí tenemos el ejemplo de las EPS. Se puede decir que la salud mental no es apoyada del todo por las EPS. Y eso se debe, digamos, un poco también a la corrupción administrativa de Colombia en general. Entonces, llegamos a concluir eso, de que por ese lado sí quedamos cortos en cuanto a calidad. Por eso podemos ver el desempleo de muchos psicólogos, podemos ver el aumento en enfermedades mentales en toda la comunidad, en toda la sociedad. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Mejía y a continuación le daremos a conocer la línea del tiempo de psicología clínica a nivel mundial. A partir del siglo XIX, un antecesor que fue muy importante, Wilhelm Wundt, que en 1999 funda el primer laboratorio clínico. Es aquí donde se empieza a conocer el rol del psicólogo. En 1885, Francis Galton funda el primer centro médico psicológico en South Londres. Galton contribuyó a diferentes áreas de la ciencia como la psicología. Francis Galton estudió las diferencias individuales y la correlación de las variables. Bueno, posteriormente, Sigmund Freud abre su consultorio particular en Viena. Una de las primeras contribuciones de Freud en medicina fue la proposición de utilizar la cocaína como fines terapéuticos. Bueno, seguidamente, a continuación, está en 1890, James publica sus principios de la psicología y acuña el término de test mental. En 1892 se dio la fundación de la American Psychology, en American Psychology Association. Bueno, en 1895, Joseph Breuer y Sigmund Freud publican estudios sobre la histeria. Seguidamente, Alfred Binet funda el primer laboratorio psicodiagnóstico. En 1896, Whitmer funda la primera clínica de la psicología en la Universidad Pensilvania. Seguidamente, Sigmund Freud utiliza por primera vez el nombre del psicoanálisis. En 1902 se llevó a cabo la primera cátedra de psicología en la Universidad Española. En 1904, Paulo recibe el premio Nobel por su trabajo sobre la filosofía de la digestión. En 1905 se publica la escala de inteligencia por Binet. Por Binet Simon. Seguidamente, Freud publica 3 ensayos sobre teoría sexual. En 1907, Whitmer funda la primera revista de psicología clínica. En 1908 se dio el primer internado de psicología clínica ofrecido por Binelam Train School. Muchas gracias. Feliz día. Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Vanessa Ruiz Vélez. Vamos a hablar de la psicología clínica. En este caso vamos a hacer como en forma de una línea de tiempo. Vamos a seguir la secuencia de ciertas fechas desde unos principios hasta cuando va desarrollándose. En 1908 se le da la apertura al primer internado de psicología clínica de Mineland Trainer School, en donde se daban cursos para enseñar y aplicar pruebas de inteligencia. No obstante a esto, en 1909 William funda el primer centro de orientación infantil. Esto fue en Chicago. Después de la fundación de se empezaron a fundar más clínicas, las cuales funcionaban para la orientación y prevención de desórdenes mentales en los niños. En este mismo año que acabamos de mencionar se funda National Common. Para este entonces, en este año, Freud también empieza a dar conferencias
en América Latina. 7 años más tarde se ubican otras pruebas de inteligencia, las cuales fueron creadas por Stanford Binet de Terman. En 1917, los psicólogos clínicos se separan de la APA y forman la American Association of Clinical Psychology. En 1917, la antes ACPP se une otra vez a la APA, formando un grupo de clínicos quien a su vez, después de varios intentos de prueba, en 1920 Watson y Reiner demuestran que el miedo puede ser un resultado del aprendizaje. No podemos dejar de destacar a las mujeres en este tiempo. En 1924 la psicóloga y la madre de la terapia de la conducta, así la llamó Joseph Wolver. Esta fue Mary Cover Jones. Como lo decía, esto fue en 1924. Ella fue la primera en desarrollar el contracondicionamiento en el caso de Peter. En 1931, la sección clínica de la APA nombra un comité o una comisión para normalizar los programas de formación clínica. Murray y Morgan publican la prueba de apercepción temática. Esto fue en 1935 para emplearla en la evaluación proyectiva de la personalidad. 4 años más tarde, o sea, en 1939, Wechsler publica la primera prueba de inteligencia para adultos, Wechsler-Bellevue. Tras grandes desarrollos históricos antes mencionados, en 1941 Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, pero el ejército entrena fuertemente a psicólogos para proporcionar tratamientos a los soldados con neurosis de guerra. Esto no era lo único que pasaba en ese entonces, ya que un año después Roger ofrece una alternativa al psicoanálisis freudiano, uno de los primeros trabajos importantes sobre el tratamiento psicológico de los trastornos mentales. Asesoramiento de psicoterapia. En 1945, la Connecticut establece la primera ley para la certificación de psicólogos, es decir, la primera certificación para los psicólogos. La Asociación de Estadounidense de Psiquiatría, da la primera edición estadística de diagnósticos de trastornos mentales, DSM-1. Como lo vemos aquí, en 1952, aquí da la primera edición del DSM-1, que con base a estos psicólogos, cabe resaltar que esta fue la primera de 5 DSM manuales que van a trabajar los psicólogos en este caso. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Paniagua, hago parte del grupo de psicología de séptimo semestre. Hoy les vengo a hablar de un poco de la línea de tiempo de la psicología clínica a partir de los años 1968 hasta 1995, como antecedentes fundamentales en cada fecha. En 1968 se publicó el DSM-2. La fundación de la revista Análisis y Modificación de la Conducta en 1974 con la colaboración de Ratcham y Lazarus. En 1975, José Luis Pinillo publica el texto Principios de Psicología. En 1978 se crea la división 38 de la APA dedicada a Health Psychology. Se crea la primera facultad de psicología en la Universidad Española. En 1980 se publica el DSM-3, la fundación del Colegio Oficial y la fundación del Colegio Oficial de Psicólogos. En 1981 el APA revisa sus principios éticos de los psicólogos. En 1987 se dan las primeras incorporaciones en masivas de psicólogos al sistema sanitario público en Andulia. La fundación de la revista Psychochemin, patrocinada por la delegación Norte COP. En 1989 se da la fundación de la revista de Psicología de la Salud. En 1993, establecimiento de España del sistema de psicólogo interno residente como sistema de información. Se da también una fundación de la revista Psicología y Conductual por la Asociación Española.
En 1994 se da la publicación del DSM-5 y en 1995 se da la creación de la Comisión Promotora de la Especialidad de Psicología Clínica.